Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que nos ministre poderosamente con su palabra. Padre, te damos gracias. Señor, vamos a exponer tu palabra, la cual poderosamente, Señor, se sembrará en nuestros corazones. Te pedimos que produzca frutos, Señor, en nuestro corazón, en nuestras vidas, para poder glorificar tu nombre y no sea una exposición más en nuestras vidas, sino que tu Espíritu Santo nos ministre poderosamente para recibirla con mansedumbre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 2010 me invitaron a una obra en CFA Central que se llamaba El Poder de la Cruz. Y venía, en mi caso particular, venía con un matrimonio deshecho. De hecho, venía de un divorcio, o veníamos de un divorcio. No me casé conmigo mismo, ¿no? Sino que estaba con mi esposa. Y me invitan a esta obra porque venía del mundo de la música, un mundo que es un poco difícil. Y como era músico, y esta era una obra teatral con muchos músicos y artistas, por supuesto no tenía idea de lo que era Jesús o Cristo en la vida. Solamente me fui para prestar atención a los músicos, la obra musical y el show. Me invitó un amigo y decidí irme en ese momento con mi ex esposa. Será un poco raro, pero siempre digo que el Señor nos ve mucho antes de que nosotros lo veamos a Él. Y empieza a trabajar en nuestras vidas mucho antes siquiera de que lo aceptemos. Entonces fuimos a esa obra en CFA Central, El Poder de la Cruz. Y pude percibir que realmente la cruz tiene poder, porque restauró mi matrimonio y a partir de ese momento nunca más dejé de congregarme o de congregarnos con mi esposa. De hecho, nos volvimos a casar. O sea, estoy casado 2 veces con la misma mujer que está acá adelante. Y por supuesto, con nuestros hijos, tenemos 4 hijos. Y ahí entendí que realmente la cruz tiene poder sobre nuestras vidas si nosotros decidimos aceptarlo y si queremos realmente transformar nuestras vidas. Entonces el tema de hoy es la cruz de Cristo, poder de Dios. Y por eso fue toda esta introducción, porque Dios demuestra con hechos cuál es su verdadero poder. Y Él nos quiere restaurar y Él nos quiere transformar para que seamos sus discípulos. Entonces, hablando de discípulo, sepamos que la palabra discípulo en la Biblia está nombrada más de 260 veces. Entonces quiere decir que es importante que entendamos el significado de la cruz de Cristo y de ser discípulos del Señor. Entonces la palabra nos va a ministrar hoy, nos va a enseñar. Vamos a ir directamente a la palabra, que es lo que verdaderamente transforma más allá de un testimonio. Mateo 15:24. Y aquí vamos a entrar en materia para comenzar a aprender juntos, porque lo hacemos juntos, porque somos un cuerpo, porque no estamos aislados el uno del otro. Dice la palabra de Dios en Mateo 15, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿estamos bien? 15:24 o 16:24 es. Ahí está, 16:24, disculpen.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, no le obligó a nadie el Señor, ¿no? Entonces, empecemos a preguntarnos si realmente queremos ir en pos del Señor. ¿Vos y yo queremos ir en pos del Señor? Si queremos ir y seguir a nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué dice allí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, tenemos 3 acciones que ejecutar: negación, ¿qué más? Seguir, tomar, perdón, y el tercero es seguir. Y a veces el problema está en que no siempre nosotros queremos tomar nuestra cruz. Queremos seguirle a Cristo, pero sin tomar nuestra cruz. No queremos negarnos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros queremos realmente seguir a Cristo, primero es la negación a nosotros mismos, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar. Y eso la palabra de Dios va a ir transformando nuestras vidas para que cada día más nos neguemos a nosotros mismos. Aprendamos a tomar la cruz y a seguir a Cristo, porque te tengo una noticia: no le podemos seguir a Cristo si no tomamos nuestra cruz. Te lo repito, no podemos seguir a Cristo si no entendemos que tenemos que cargar la cruz. Por eso digo, muchos de nosotros queremos seguirle a Cristo sin tomar la cruz. Si yo no tomo la cruz, no me estoy negando a mí mismo. Por tanto, le estoy siguiendo al Señor a mi manera, y esa es la manera de Cristo. Pidamos en oración esto, queridos hermanos y hermanas, que podamos seguirle a Cristo tomando nuestra cruz. Siguiente versículo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la va a encontrar. Quien cargaba una cruz en aquellos momentos iba camino a la ejecución, y no era solamente el hecho de morir, no era solamente el hecho de morir de una manera dolorosa, sino que al mismo tiempo eso significaba humillación. Los que morían crucificados en una cruz, aparte de morir crucificados de una forma muy fea, también eran humillados. Por eso es negarnos a nosotros mismos. Por eso el mundo lo miraba al Señor cuando estaba crucificado y se burlaban de Él, porque Él padeció por nosotros, pero también nos enseña la obediencia. ¿Qué dice en Lucas 23? Lucas 9, 23. Lucas 9, 23, gracias. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y acá viene lo importante, solamente los domingos. No. Cada día, y sígame. Y el Señor siempre nos va a enviar allí si queremos acercarnos a Él. Si queremos ser seguidores de Él todos los días de nuestras vidas, nos va a enviar a ese lugar para que aprendamos a morir a las obras de la carne, los malos sentimientos. Solo allí en la cruz se crucifican y mueren esos malos sentimientos, malos principios, malos aprendizajes. Y por eso estoy juntamente con Cristo crucificado. Tenemos que aprender a morir en Cristo, en Cristo. Me gustó mucho lo que decía Marcos en la alabanza. Dijo en una parte:
Señor, venimos a celebrarte a ti, a celebrar tu nombre. Si nosotros le queremos celebrar al Señor y que nuestro padre o nuestro papá esté orgulloso de nosotros, tenemos que ir a la cruz, aunque no queramos. ¿Ustedes creen que Jesús quería ir a la cruz? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, dijo en Getsemaní. Pero Él cumplió su propósito. Y eso es lo que nos dice a vos y a mí en esta mañana. Negate a vos mismo. Si querés seguirme, tenés que tomar tu cruz. Tenés que aprender a seguirme de esa manera. Porque sin la cruz, ¿cómo vas a estar juntamente con Cristo crucificado? ¿No? Así dice la palabra de Dios. Entonces hay un costo de seguirle al Señor. De hecho hay un capítulo en la Biblia que habla, el título es Lo que cuesta seguir a Cristo. Hay un costo y hay un precio que pagar que no nos gusta pagar cada día. Jesús ya pagó el precio por tu vida y por la mía. Ahora nos toca a nosotros pagar ese precio para poder seguirlo. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Acá está la clave. Todo el mundo le seguía. Sí, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, yo creo en tu palabra. Pero después el Señor empezó a ministrar y decía, y volviéndose les dijo, siguiente, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nada puede estar por encima del primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todo, como Él te amó al enviar a su Hijo a la cruz. Porque Él dejó todo cuando te vio a vos y a mí. Porque el mismo Padre permitió que su Hijo muriera. Él mismo lo envió a la cruz para pagar una deuda impagable para nosotros. Él fue el que se negó a sí mismo, dejando su trono cuando te vio a vos y a mí. Ejemplo tenemos. Siguiente. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Siguiente. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Siguiente. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comience a hacer burla de él. Vamos al 33 directo, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La renuncia de todo lo que poseas, de todas tus posesiones, de todas tus formas de pensar, de actuar, tenés que entregársela al Señor para que Él pueda empezar a trabajar en tu vida y en la mía. Y es un camino de cada día. Es una elección diaria. Se trata de decisiones. Se trata de decisiones inteligentes. Quizás un día yo pueda sentirme más o menos conectado con el Señor, pero aún así me tengo que acercar a Él en oración. Aún así, aunque no tenga ganas, aunque me cueste, aunque tome esa cruz cada día, como le costó al Señor, herido, piensen ustedes cómo Jesús iba caminando con esa cruz tan pesada. La mayor carga fue la que Él llevó, no es la nuestra.
Es lo que Él ya hizo. Por eso la palabra de Dios dice, llevad mi yugo porque ligera es mi carga. El reino de Dios. Él ya hizo la mayor parte. No fuimos nosotros, aunque Él quiere que estemos con Él. Entonces, si cualquiera de nosotros no renuncia a todo lo que creemos poseer, que nada es nuestro de hecho, no podemos seguirle al Señor. Habrán escuchado por ahí que algunas personas dicen que Jesús fue el diezmo de Dios. ¿Escucharon alguna vez eso? No es el diezmo de Dios, porque el diezmo es el 10%. Sin embargo, Dios dio todo lo que tenía por dar. Su Hijo Jesucristo en esa cruz. Y en Gálatas 2:20 vemos lo siguiente. Y este es el famoso versículo, ¿no? Que muchas veces repetimos, pero realmente pidámosle al Señor que nos revele la profundidad de lo que dice para poder ser discípulos verdaderos de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que viva Cristo en mí, entonces, tengo que ir juntamente con Él. Tengo que estar juntamente crucificado con Él. No querramos ahorrarnos la cruz. Si queremos que Cristo viva en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque ya no es por vista, ¿no? Un hijo de Dios vive por fe. Lo que vivimos ahora en la carne, porque estamos hechos de carne y hueso, somos cuerpo, alma y espíritu. Estamos en esta tierra viviendo con un cuerpo de carne y hueso. Es decir, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos hambre. Solo que ahora tenemos que vivir de esta manera. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si esto nos dice la Escritura, nosotros podemos vivir tranquilamente en la fe del Hijo de Dios, previamente estando juntamente crucificado con Cristo. No podemos pasarnos la asignatura. Por eso a veces queremos como que saltear los procesos. Y con el Señor hay procesos, pruebas, exámenes que tenemos que rendir. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Por mí. Y esa fue la cruz de Cristo. Lo hizo por mí. ¿Ustedes creen que lo hizo por Él? Lo hizo por mí, lo hizo por nosotros. Porque nosotros éramos incapaces de pagar el precio, aunque muriéramos crucificados. No podíamos pagar el precio del pecado. Era imposible hacerlo. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. Tremenda misericordia del Señor, porque siendo aún nosotros pecadores, Él hizo lo que hizo. En el nombre de Jesús, tuvo misericordia y la sigue teniendo por cada uno de nosotros, porque seguimos pecando. Todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Si no es con nuestro accionar, es con nuestro hablar, si no es con nuestro pensamiento. Sin embargo, Él el precio que pagó y de una sola vez nos libertó. Y por eso ahora tenemos que vivir con la fe del Hijo de Dios. Juan 12,
24. Dice la palabra: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, juntamente con Cristo estoy crucificado. Si muero, ¿qué va a pasar? Llevamos mucho fruto. Hay que morir. No hay otra. Negándonos a nosotros mismos para poder entender el proceso del camino de ir a la cruz. Entonces, cuando tengas una situación y el Señor te diga a la cruz, y vos le digas, no, pero yo oro, yo ayuno, el Señor te va a decir a la cruz. No, pero yo tengo razón, a la cruz. Y cada vez que le digas algo, a la cruz, te bajaste de la cruz. Y vamos a tener que hacer ese recorrido nuevamente, de subirnos a la cruz, ¿no? Que no queremos, porque nos cuesta. Queremos que el Padre nos resuelva todo cuando realmente ya nos resolvió todo. El Padre está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que el Padre espera. Porque si es por Él, ya hizo todo lo que había que hacer. Como dice el pastor, el mayor de los inconvenientes ya está resuelto, que es la salvación. No todo va a ser color de rosa, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Y aunque el Señor diga, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo, igual tenemos que cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Por eso es importante que no tenemos que morir solos. El Señor no nos pide eso. Tenemos que crucificarnos juntamente con Él. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tenemos que permanecer muertos al pecado. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, juntamente con Cristo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor nos renueva nuestras vidas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en de su resurrección. Sabiendo esto, sepan esto, dice el Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y dejemos de servir al pecado y a nuestras viejas costumbres y a estas nuevas enseñanzas que difieren totalmente de la palabra del Señor. Hace poco estaba en un curso. El curso era habrán escuchado alguna vez, no voy a profundizar mucho, pero el curso era de programación neurolingüística. Y les puedo asegurar que mucho de las cosas que enseñaban, mucho, es como que provenían de la palabra de Dios. Pero hay otras que estaban totalmente fuera de foco.
Y lo sorprendente era que si vos te concentrás y meditas y decís todo me va a salir bien, voy a ganar mucho dinero, va a resultar. Ese era el mensaje, básicamente. Cuando el Padre quiere que nosotros estemos en constante contacto con Él, sometamos todas las cosas bajo su nombre y la otra es su voluntad. Por eso es niéguese a sí mismo. Entonces a veces aprendemos cosas afuera que si no tenemos incorporada la palabra de Dios, no lo podemos filtrar y lo podemos asimilar de una manera incorrecta. Y eso también produce fruto, pero no para la gloria de Dios, precisamente. Sí, pero yo apliqué y me va bárbaro, no sabes, me ascendieron en mi trabajo, qué sé yo. O sea, la pregunta es, varias preguntas. Primero, ¿sometí esto a la voluntad del Señor? Segundo, ¿es la voluntad del Señor? Entonces la gente elige el camino rápido y fácil y cree que con una meditación, excluyendo de la ecuación a Dios, va a conseguir cosas. Pero lo que nosotros nos tenemos que ocupar, como dice la palabra de Dios, ocúpate del reino de Dios y su justicia. Y después dice, y estas cosas, las cuales los gentiles se ocupaban, que era la alimentación, la ropa, que lo nombra la palabra, y dice, estas cosas serán añadidas. Es decir, que las bendiciones materiales que el Señor nos da, que son añadiduras. Pero la salvación por la cual murió el Señor no es una añadidura, es un regalo que por gracia recibimos. Y tenemos que pedirle de verdad al Señor que nos ayude a comprender ese verdadero regalo de la vida eterna con Él. Que tenemos acceso a ese regalo, pero que también tenemos que pagar un precio porque Él lo pagó. Y 99,9% de las personas, y me incluyo, que estamos acá, vinimos al Señor por problemas. Bendecidos son los que nacen en cuna de Cristo. Pero ¿y los que no? La motivación para buscar al Señor tiene que ser la correcta. Y Dios te lo va revelando en el camino. No hay programación neurolingüística, no hay meditación, no hay añadiduras que vengan de parte de Dios sin que primero lo hayamos sometido a su voluntad. ¿La voluntad del Señor cuál es? Dice la palabra que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Y que te puede prosperar el Señor, por supuesto. Pero Juan dice, hijitos míos, deseo que seáis prosperados en todo, así como prospera vuestra alma. Esas son las cosas que no tenemos que dejar pasar. La palabra de Dios cuando nos habla, nos comunica. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Negarse a sí mismo. Porque en la cruz está el poder de Dios. ¿Y el poder de Dios cuál es? Su palabra. Lo que te dejó a vos y a mí el Nuevo Testamento, el testamento, la herencia, la cual nos puede llegar a ser salvos. ¿Por qué digo nos puede llegar? Porque el Señor vino en rescate por muchos
¿Quiénes son los muchos? Los que se niegan a sí mismos, los que están juntamente con Cristo crucificado, los que pagan el precio, los que no le toman al Señor como 911 emergencia todo el tiempo, aunque Él está para las emergencias también. Si no, Pedro se hubiese ahogado, ¿no? ¿Dónde quedamos? 6:6. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Clave el versículo viene. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No es viviremos con Él. Primero es morimos con Cristo. Él no te pide que mueras solo. Morimos con Cristo. Señor, vos moriste por mí y yo me voy a la cruz con vos, Señor. No importa lo que pase, no importa si mi situación se da, no se da, si es mi voluntad, si me gusta, no me gusta. Lo que vivo en el cuerpo lo vivo con la fe en el Hijo de Dios. Y entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es tu voluntad. Entiendo que tus planes son mucho más altos que los míos, Señor. Entiendo que moriste por mí en una cruz. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos grabe a fuego nuestros corazones. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñarea más de Él. 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Vos y yo vivimos para Dios. Igual que Jesús, hechos a la imagen y semejanza de Él. Si yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Él, hago lo que Él hace. ¿Qué hace Él? Agrada al Padre, es obediente. 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aunque, como dijimos al principio, la muerte en la crucifixión era sinónimo de humillación, tortura, dolor, cuando estás juntamente crucificado con Cristo, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice la palabra en esta parte. Entonces tenemos que vivir como siervos de Dios, porque la cruz de Cristo es poder de Dios. La cruz de Cristo es poder de Dios. Y aunque te humilles delante de Él y te humillen el resto de las personas, hagamos todo para la gloria de Dios. Porque no es por vista. Y ese no es por vista también aplica para las personas que no le conocen al Señor. No interesa cómo te miren. Lo que a vos y a mí nos tiene que interesar es cómo nos ve el Padre. ¿Cuál es nuestra imagen delante del Padre? ¿Amén? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Esto hablaba el pastor el domingo pasado, cuando hablaba de Santiago. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es algo parecido a lo que decíamos recién. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Escucharon eso? O sea, voy a volver a repetir.
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, o sea, para esto fui llamado, para hacer lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Esto es ir a la cruz también. ¿Qué pasa cuando me dicen algo? ¿Le respondo? ¿No le respondo? Si me dan una, ¿qué tengo que hacer? La otra, entregarla voluntariamente. Porque nosotros fuimos llamados a hacer lo bueno, no a reaccionar. No somos reaccionadores. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué cosa? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Con razón leímos un capítulo recién que se llamaba Lo que cuesta seguir a Cristo. Claro que cuesta, pero te puedo asegurar que creemos profundamente en la palabra de Dios cuando dice que su carga es fácil y ligera. Porque si vos querés llevar estas cargas, la emocional, la del mundo, la del qué dirán, te puedo asegurar que estás poniendo los ojos en otra parte y no en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso le pasó a Saúl, rey de Israel. Le importaba más lo que decía su pueblo de él que lo que Dios le ordenaba. Y por eso le fue arrebatado su trono. Y su completa generación fue desarraigada de la tierra. No nos equivoquemos en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Aprendámoslo de antemano. Es esto. Preparémonos antes de que venga. Cuando estoy orando, cuando estoy meditando en la palabra, cuando vengo al culto y escucho la palabra de Dios y presto atención y no me distraigo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy preparando para ir a la cruz. Nadie va a ir alegremente. Hay muchas cosas necesarias en el reino de Dios que no nos van a nacer a nosotros mismos, pero el Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón hacerlas. Porque eso es ir a la cruz. Y cuando hago la voluntad del Padre es cuando se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Aunque te humillen, aunque te maltraten, aunque el que dirán, mi conexión y la tuya tienen que ser con el Padre. No te desenfoques, no nos desenfoquemos. Qué fácil está desenfocarse hoy con tantas distracciones que tenemos. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y acá está. ¿Cómo voy a hacer todo eso? ¿Cómo voy a dejar el pecado que me asedia? ¿Cómo voy a poder correr con paciencia? ¿Cómo me voy a despojar de todo peso del pecado si no hacemos lo que dice el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo el Señor? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, que es donde está hoy, sentado a la diestra del Padre. Pero si queremos estar sentados con el Señor en su reino,
hay que hacer lo que Él hizo. Sufrió la cruz, despojarnos del pecado, correr con paciencia. Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios tiene muchos verbos, muchas acciones que nosotros tenemos que hacer para que se cumpla la herencia del Padre en el Nuevo Testamento, su palabra. Nosotros somos hombres y mujeres o mujeres y hombres de acción. Tenemos que accionar. El Señor accionaba todo el tiempo. Y los felicito porque hoy accionaron con este frío y son de los que vinieron. Son de los que pagaron el precio. Vaya a saber con qué cosas se encontraron esta mañana o pasó anoche o esta semana en la vida de ustedes, pero hoy están acá, pagando el precio. Hoy estás recibiendo la palabra de Dios incorruptible en tu corazón. Aprendamos a pagar el precio. ¿A qué hora empieza el culto? A las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 empieza. ¿Sabías que a las 10 de la mañana cuando empieza el culto nosotros no venimos a recibir nada? Nosotros venimos a, Marco me va a entender, dar, entregar. ¿Qué cosa? Alabanza y adoración. Te lo repito. Cuando empieza el culto, vos y yo tenemos que estar acá a las 10 menos 10, 10 menos 5. No vengas tarde. Vení a alabarle y a adorar al Señor. Pero para el cumpleañito de fulano, o para el evento de la empresa, o para tal cosa, sí que estoy puntualmente, ¿no? Porque si no, me voy a comer un reto. ¿Querés tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe? Vení a alabarle y a adorarle. Primera fila, o segunda, o la que te guste. No llegues tarde a tu cita con el Señor. También ahí estás pagando el precio. No llego. Bueno, levántate media hora más temprano, no pasa nada. Una vez a la semana. Una sola. El Señor merece toda nuestra adoración. Entonces, hay un camino que recorrer, hay un camino que tenemos que recorrer hacia la obediencia del Señor. Y en Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. Este capítulo es impactante, pero no me voy a desenfocar, voy a leer exactamente lo que traje. Hebreos 5, 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? A su Padre, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y acá está la clave. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Cristo, siendo hijo de Dios, tuvo que padecer y la consecuencia de eso fue aprender, ¿cuánto más nosotros? En realidad el padecimiento a la voluntad del Padre hizo que Él aprendiera la obediencia. Y a muchos de nosotros nos va a pasar eso cuando vayamos a la cruz. Porque no queremos padecer la cruz. Pero resulta que la cruz, la cual es poder de Dios, el Señor trabaja en su infinita misericordia con cada uno de nosotros. Y eso me hace aprender la obediencia. Si querés aprender más del reino de Dios, podés empezar por acá.
Tenemos que aprender la obediencia. Nos toca a nosotros aprender la obediencia juntamente con Cristo. Él no nos deja solos. No estamos solos si queremos cumplir la voluntad del Padre. Aunque a vos y a mí nos parezca de que estamos solos y no hay nadie allí, te puedo asegurar que si de corazón te entregás al Señor, te humillás y te derramás delante de Él y decís: Señor, ya no vivo yo, no quiero vivir más yo, soy un desastre si voy por mi propia cuenta. ¿Sabes que te entrego? Me voy nomás a la cruz con vos. Esa es la mejor que nos puede pasar. Y cuando aprendamos la obediencia y empecemos a padecer por causa del Señor o de la palabra de Dios, acordate del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y así el Señor nos quiere llevar en delicados pastos. Pero y si no fuere eso, tengamos la satisfacción de haberle obedecido al Señor, porque esa es su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, aunque hoy no lo entiendas. Entonces Cristo es poder y sabiduría de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5. Y es interesante aprender cómo Dios, al morir en esa cruz, nos heredó literalmente el poder de sus riquezas. Miren lo que dice aquí: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y acá está la clave: en toda palabra y en toda ciencia. Dios nos heredó palabra y ciencia a cada uno de nosotros. La palabra de Dios, la cual no pasará. Todo el mundo va a pasar, pero no su palabra, dijo Jesús. Y ahí está encerrada toda la sabiduría de Dios y toda la ciencia del Evangelio de Cristo, de la cruz, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección, de lo que Él preparó de antemano para nosotros. Entonces Él es toda palabra y toda ciencia. Nosotros fuimos enriquecidos con su palabra, con su ciencia, la cual habla de amor, de arrepentimiento, de perdón, de reverencia. Habla de la cruz del Señor. ¿Y por qué decimos que la cruz es el poder y la sabiduría de Dios? Por lo siguiente: 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz, no otra, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vuelvo a decirte por qué. Porque si vos hablas de perdón, si vos hablas de venir, de pagar el precio, venite los domingos aquí, te metes con el Señor, te van a decir que estás loco. Por eso, para los que se pierden o para los que eligen perderse, es una locura lo que vos y yo hacemos. Pero nosotros estamos locos por Cristo, porque le amamos al Señor. ¿Por qué le amamos? Como dijo Jesús: el que me ama guardará mis mandamientos. Jesús no exige el amor hacia Él con palabras, tipo telenovela. ¿Queremos demostrarle al Señor que le amamos? Jesús es claro, dice: guarden mis mandamientos.
Hagan la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando hacemos lo que al Señor le agrada, ahí Él entiende que le amamos. Eso es vivir en la carne por fe, como leímos hace rato. Cuando por fe, sin mirar, porque no es por vista, la hago fácil, le obedezco. Por fe lo hago, Señor. No sé lo que va a pasar, pero por fe obedezco tu palabra, porque sé que te agrada. Porque es lo que le agrada a nuestro papá. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Ahí está, poder de Dios. La palabra es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder del Señor. Aunque te vean aislado, aunque te humillen, poder de Dios. Y el Señor te empodera para poder cumplir esa palabra. Porque es el Espíritu Santo el que te hace ser obediente. Como Él fue obediente, como Él padeció la cruz. Juntamente con Cristo, estoy crucificado. Me niego a mí mismo. Tomo, sigo la voluntad del Señor. Porque quiero ser mi discípulo aunque me cueste, aunque no entienda. Te voy a decir algo, la cruz entiende todo. ¿No te entiende el resto? ¿Estás loco para el resto? La cruz entiende todo. El Señor entiende todo. Si seguís sus pisadas y sus pasos, Dios tiene misericordia. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, el poder de Dios en la cruz. 23, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No vamos a hablar de todo el capítulo de 1 de Corintios, pero en 2 de Corintios está el versículo que dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. La gente y el mundo toma como que, voy a agarrar eso para hacerme rico. Pero si ustedes miran todo el contexto del capítulo 2 de 1 de Corintios, Pablo les estaba hablando y le decía: yo no vengo acá con sabiduría humana o con palabras persuasivas, vengo a hablar de Cristo y la cruz. Y por eso dijo ese versículo. Porque vos y yo, cuando vayamos a la cruz con Cristo, eso es, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Nadie lo va a poder creer, porque eso para el mundo es una locura. Porque es una locura que vos perdones a alguien que te dañó, que te estafó, un padre ausente. Eso es una locura. Entonces se refiere a eso, se refiere a la cruz, se refiere a la palabra de Dios. Vimos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 5, que nosotros fuimos enriquecidos con toda ciencia y con toda palabra. Eso es, cosa que ojo no vio ni oído yo. La palabra de Cristo. Porque eso es locura para los gentiles, pero a nosotros que somos los que nos salvamos. Poder de Dios. El poder. Así como les conté la anécdota cuando empezábamos. En el año 2010 la obra se llamaba El poder de la cruz.
Nunca lo voy a olvidar. Sí, vamos a decir amén. Un aplauso al Señor. Y vamos finalizando en esta mañana. Vamos a ir a Marcos, capítulo 15, versículo 37. Tobías, si me podés acompañar en el teclado. ¿Cuánto tenemos que aprender de ti, Señor? Y de tu obediencia. Marcos 15, 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, en esa cruz, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Entonces, cuando estoy juntamente con Cristo crucificado, cuando me negué a mí mismo, tomé la decisión de negarme, de tomar mi cruz y seguirle al Señor para ser yo su discípulo, el Señor me está invitando a morir. Pero cuando Él murió y cuando vos y yo estamos juntamente con Cristo crucificado, dice la palabra que el velo del templo se rasgó. Y cuando el Señor murió, nos abrió el camino para tener libre acceso al trono de la gracia. Pero para eso vos y yo tenemos que morir, para visualizar ese camino, ese velo que se rasgó, que se rompió cuando el Señor fue crucificado. Y tengo que estar ahí yo con Él. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es una decisión que tomamos todos los días. ¿Puedes ponerte de pie? Un ratito nada más para ir finalizando. Vamos a hacer una oración final. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Cerrá tus ojos, no te desenfoques. Concentrémonos en la cruz de Cristo. Amado Padre, en esta mañana, Señor, gracias te doy por tus hijos. Gracias por tu palabra poderosa, Señor, que nos enseñas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender que estamos juntamente con Cristo crucificado, que a través de la crucifixión de Cristo el velo se rasgó, Señor, y nos has dado libre acceso a ese trono de la gracia, de la salvación, de la oración. Ya no había más intermediarios entre tú y yo, Señor, entre nosotros. Gracias porque a través de ese sacrificio, Señor, nos marcaste un camino. Y ya no queremos vivir nosotros bajo nuestra propia voluntad, Señor. Porque realmente no sabemos cómo hacerlo sin ti, Padre. Sé que es difícil, Señor, ir a la cruz. Sé que es difícil negarnos a nosotros mismos.
Pero tu palabra, la cual es viva y eficaz, más cortante que espada, Señor, nos enseñe, Señor, a celebrarte a ti, Señor, todos los días. No queremos vivir nosotros sin ti, Señor, queremos hacerlo contigo. Te amamos, Señor, ayúdanos, enséñanos a cumplir tu palabra, a ser obedientes a tus mandamientos, porque ejemplo tenemos, Señor, así como aprendimos hoy, que Jesús padeció y aprendió la obediencia, Señor, y tú te encargaste de glorificarlo. Y Él quiere que compartamos su gloria con nosotros. Él nos incluyó en su familia, Señor. Ayúdanos a morir, Señor, a la carne, a los deseos mundanos, a los malos pensamientos, malas acciones, malas palabras. Inúndanos de tu presencia, Señor. Te necesitamos en casa, amado Padre. Te necesitamos en nuestros hogares, en nuestra casa espiritual, que es nuestro cuerpo, Señor. Aliméntanos de tu espíritu. Llénanos de ti, Señor. Gracias por esa cruz, porque pagaste lo que era impagable para nosotros, Señor. Y ahora queremos seguir tus pisadas. Oramos, Señor, por las familias, para que más personas te conozcan a ti. Oramos para que renueves nuestro entendimiento, renueves nuestras fuerzas para hacerlo a tu manera, Señor. Y como dice tu palabra, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y así iremos a la cruz, Señor, para seguir tus pisadas. Así nos negaremos a nosotros mismos con ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, sin quejarnos, para ser cada vez más parecido a ti, Señor. Y esa es nuestra oración, hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Que tu palabra nos acompañe en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque estamos vivos celebrándote a ti en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.